La prueba divina y el sufrimiento de Job. ¿Te imaginas tenerlo todo, estar viviendo una grandiosa vida y que de repente te lo quiten todo? Incluso tus hijos y tu buena salud. Quedas al borde de la muerte, sin riqueza, sin hijos y con una esposa que deja de apoyarte. Pero no pierdes la fe y no hablas mal de Dios. Todo lo contrario, sigues alabándolo, porque sabes que fue Él quien te había dado todo en primer lugar. Por supuesto, hablamos de Job, y hoy queremos contarte su historia, una que está llena de sufrimiento, de desesperación, de valentía y de una incansable búsqueda de justicia. Es una historia que te hará ver las cosas de una manera muy diferente y desafiará todo lo que creías saber sobre la fe y el sacrificio. Siéntate cómodo y prepárate para un viaje revelador entre los pasajes bíblicos que hablan sobre Job, sobre su sufrimiento y su inquebrantable fe ante las peores circunstancias. ¿Quién era Job? En el libro de Job de la Biblia se describe a Job como un hombre inmensamente adinerado. Él vivía junto a su numerosa familia, su esposa, sus 7 hijos y 3 hijas, en una región que era conocida como la tierra de Uz. Contaba con extensas tierras en las que tenía 3,000 camellos, 7,000 ovejas, 500 asnos y 500 bueyes, además de un gran número de esclavos que hacían todo el trabajo duro por una paga justa. Job era muy afortunado y tenía una vida soñada. Y él sabía que todo era gracias a alguien que lo cuidaba todo el tiempo, a alguien que siempre lo bendecía y le respondía a sus plegarias, Dios. Así que Job era una persona totalmente íntegra, decente, honrada y justa. Siempre intentaba llevar una vida llena de rectitud y alabanzas a Dios. Era muy disciplinado con sus oraciones y ofrendas para mantener una buena relación con el Creador. Pero Job no amaba a Dios solo porque lo había bendecido con tanta felicidad y abundancia. Lo amaba y lo respetaba por encima de todo eso. Era tanta su devoción y su temor a Dios que el día después de cada gran banquete o fiesta que celebraban en su familia, Job hacía un ritual de purificación para su familia. Se levantaba muy temprano y ofrecía holocaustos, ofrendas que quemaba, y lo hacía por cada miembro de su familia. Job, capítulo 1, versículo 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Esta devoción ante el Creador convertía a Job en el mejor de sus adoradores, en el más leal e íntegro, lo que lo convertiría en el objetivo del mismo Lucifer. La reunión divina y la prueba para Job. Para comprender mejor la reunión que ocurre en los cielos y por qué se origina la propuesta para cambiar la vida de Job, hay que hablar un poco sobre Lucifer. En aquel tiempo, Satanás se había convertido en un ángel cínico y arrogante. Estaba muy desconectado de Dios. Ya no era capaz de creer que alguien pudiera amar a Dios solo porque era Dios, el creador de todo. Lucifer estaba totalmente convencido de que nadie podría amar a Dios si Dios no les continuaba dando bendiciones. Entonces, durante una reunión divina en la que estaban varios ángeles sentados alrededor de Dios, debatiendo sobre la humanidad, ocurriría la apuesta entre Lucifer y Dios. Mientras el Todopoderoso conversaba con sus ángeles, vio a Lucifer y le preguntó en dónde había estado, de dónde venía. Satanás le respondió a Dios, diciéndole que había estado recorriendo la tierra. La estuvo explorando durante mucho tiempo. Dios orgulloso intervino. Job, capítulo 1, versículo 8 al 12. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio?
¿Acaso no están bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas una mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Estos diálogos entre Dios y Satanás se encuentran con detalle en el libro de Job, capítulo 1, versículo 16 al 12, mostrando cómo Satanás desafiaba a Dios, asegurándole que si le permitía hacer que su mejor hombre sufriera, éste sacaría a relucir su verdadera naturaleza y empezaría a maldecirlo. Y Dios, incapaz de equivocarse o perder contra alguien más, aceptó y permitió que Satanás iniciara su plan de atormentar a Job, aunque le prohibió que tocara a Job físicamente. Así que Satanás podría utilizar su poder para tomar todo lo que poseía Job y hacerlo sufrir como jamás le había tocado. Satanás luego se marchó de la presencia de Dios para ir a cumplir lo dicho. Job lo pierde todo. Capítulo 1. Job tenía un día tranquilo cuando su paz fue interrumpida abruptamente por una serie de malas noticias que lo cambiarían todo para él. Y es que nadie podría estar preparado para recibir tan malas noticias y una detrás de otra, como si se tratara de un plan divino en su contra. Job capítulo 1, versículo 13 al 22. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún seguía hablando cuando vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Las 4 noticias devastaron a Job, lo quebraron instantáneamente, pero él jamás dudó de su fe en Dios. En ningún momento lo culpó o lo señaló por todas las desgracias que había destruido su mundo. Job sabía que Dios no se equivocaba y que todo tiene un propósito mucho más grande de lo que él podría comprender. Antes de continuar, es momento de elevar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. Comenta Dios es grande, amén, en los comentarios para que recibas las bendiciones de todos los que verán este video y comentarán junto a ti. Hazlo con fe y deja que Dios te acompañe. Job enferma de sarna, capítulo 2. Los hijos de Dios nuevamente se reunieron para presentarse delante del Creador. Satanás también acudió entre ellos para continuar con su plan. No podía darse por vencido tan fácilmente. Dios vio a Satanás. Job capítulo 2, versículo 2 al 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y Satanás respondió a Jehová y dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. La enfermedad es muy dura contra un Job decaído emocionalmente y caído en desgracia. Debía tomar pedazos de tejas para rascarse la incesante piquiña que causaba la sarna en su piel. En un momento, mientras estaba sentado en medio de las cenizas de lo que alguna vez fue su buena vida, su esposa se le acercó, pero no para consolarlo, sino para persuadirlo de que se volteara en contra de Dios. Job capítulo 2 versículo 9. Entonces le dijo su esposa: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job tiene una fortaleza espiritual demasiado poderosa como para que las palabras insensatas de una mujer lo doblegaran. Job capítulo 2 versículo 10. Pero él le dijo: has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, pues que ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero no es todo lo que tendría que soportar Job. 3 de sus más grandes amigos habían escuchado todo lo que le había estado pasando y decidieron ir a consolarlo. Partieron desde sus tierras para hacerlo. Fueron el temanita Elifaz, el sujita Bildad y el naamatita Zofar. Pero estos ni siquiera pudieron reconocerlo cuando lo vieron desde lejos. Incluso lloraron a gritos mientras intentaban comprender lo que le había ocurrido a Job. Job capítulo 2 versículo 12 al 13. Los cuales, alzando los ojos desde el cielo, no lo reconocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su mano y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Sus amigos respetaron su luto durante estos días, hasta que en el 7º Job rompe el silencio y empieza a maldecir el día de su nacimiento. En su desesperación y confusión comparó la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. El desasosiego lo hizo desear nunca haber nacido y que de no haber podido evitarlo, preferiría haber sido cubierto por las tinieblas. En ese momento solo sentía agonía al estar vivo. Elifaz es el primero en hablar y le responde a Job, recordándole que en tiempos pasados él consolaba a otras personas en desgracia, pero que realmente jamás fue consciente del sufrimiento que tenían estas personas. Esto hace que Elifaz llegue a una conclusión, que Job está en sufrimiento porque seguramente cometió algún pecado en contra de Dios, así que le recomienda que busque el arrepentimiento y busque el perdón del Señor. Zofar y Bildad opinan de la misma manera y concluyen que Job tiene que estar sufriendo porque cometió un pecado. Quizás habló mal de Dios y aquello provocó su furia y su justicia. Pero los hombres van más allá. Debaten sobre si los hijos de Job se habrían causado la desgracia por haber cometido pecados. Incluso llegaron a insinuar que quizás Job merecía mucho más sufrimiento por los pecados que habría cometido. Job se molestó con todos ellos, dejando de sentir afecto y respeto. Los llamó médicos inútiles. Job capítulo 13 versículo 1 al 4. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y lo han oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Todos vosotros sois médicos inútiles. Job ya no quería continuar debatiendo con simples mortales que solo juzgaban sin conocer los hechos y ofendiendo su inquebrantable fe. Job había quedado asombrado.
por como ser un humano podía satisfacerse atribuyéndose el poder de Dios de juzgar y condenar a otros. Porque Job sabía que el único que podía juzgar era Dios. Era y es el único capaz de tener la comprensión necesaria para emitir un juicio justo, porque además Dios no puede equivocarse ni ser engañado. Job quería reunirse con Dios y hablar sobre su situación, pero entendía muy bien que no tenía los conocimientos ni la comprensión necesaria para defender su caso. Y es que ¿cómo iba a debatir contra el Creador? Antes de continuar, queremos conocerte más. Dinos en los comentarios, ¿has pasado por una situación tan difícil que te hizo alejarte de Dios? ¿Y qué fue lo que te hizo volver con Él? Cuéntanos tu historia, pues podría ser un rayo de luz en un momento de oscuridad para otras personas. La búsqueda del perdón y las conversaciones con Dios. Job sabía que la única manera de lograr algo era encontrando a alguien que pudiera mediar entre él y Dios. Empezaba a temer que de no hacer algo pudiera ser condenado al infierno. Él creyó que debía haber alguien en el cielo, un testigo o un redentor que pudiera ser su testigo y asegurar ante Dios que él siempre fue un hombre íntegro y correcto, que jamás pecó ni blasfemó. Job capítulo 19 versículo 25. Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. En ese punto Job empezaba a desaparecerse. Estaba amargado, asustado y muy ansioso en todo momento. Lamentaba que Dios fuese tan injusto con él y con las buenas personas a quienes dejaba sufrir. Mientras que muchas otras personas pecadoras, malas de corazón y que incluso hablaban mal del Creador, prosperaban. Lo cierto es que Job quería protestarle a Dios, deseaba enfrentarlo, pero no podía simplemente ir a visitarlo o encontrarlo físicamente en algún lugar cualquiera. Él oraba y pedía un encuentro que respondiera a sus preguntas y calmara el dolor en su alma. Job se mantenía fiel a su fe y a Dios, a pesar de todos los sentimientos encontrados y la desgracia que cubría su vida. Estaba seguro que el Creador tenía razones que él simplemente no podía comprender. Job continuó siendo un buen hombre, y eventualmente Dios le aparece para brindarle un poco de su gracia e infinita sabiduría, pero no de la manera que Job esperaría. Aunque sin importar las respuestas, ¿puedes imaginar la gloria de estar en la presencia de Dios y de escuchar algo que salga de Él? Job hablaría con Dios solo en 2 ocasiones. La primera conversación se produce en medio de una tormenta que los aísla de todo ser viviente. Lo cierto es que Dios se dirige a Job con cierto humor en sus palabras. Lo primero que Dios hace es recordarle que es el creador de todo lo que existe, y le cuenta muchas de las actividades que conlleva la creación y el arduo trabajo que significa mantener el mundo y a toda su gente. Job capítulo 38 versículo 1 al 8. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales? Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Dios continuó haciéndole preguntas que ningún humano jamás podría responder, y que le demostraban a Job lo ignorante que era y lo pequeño que eran sus problemas en comparación a la gracia infinita del Creador. Esto hizo que Job entendiera finalmente que no estaba en posición de juzgar o exigirle algo al Todopoderoso, y que estaba pecando de impertinente al molestar a Dios. Entendió que era indigno y que no podía responder a nada porque no tenía la capacidad para discutir con Dios. El Ser Supremo estaba en una liga a millones de años luz de la de un simple mortal. Job concluyó que Dios era perfecto y que ninguno de sus planes podría fallar jamás, así que Job se sintió avergonzado y muy arrepentido. Pero afortunadamente para él, aquel encuentro que solo le demostró lo pequeño que era, también le sirvió para reconectarse con Dios.
Job aceptó todo lo que le había pasado porque era la voluntad de Dios. Ya no habría quejas ni actos de rebeldía, y seguía orándole y agradeciéndole por todo. Job recupera su vida y sus amigos son castigados. La rendición de Job ante Dios, sin ningún tipo de exigencia y sin importar qué hubiera pasado por todo aquello, fue lo que Dios había esperado. Siempre fue su plan y por eso lo eligió. Porque no fue Satanás quien eligió a Job, fue Dios quien se lo señaló porque siempre supo que pasaría la prueba, pues los planes de Dios no pueden fracasar. Así que Dios le dio su recompensa y restauró la vida de Job. Sus 10 hijos volvieron a la vida, sus propiedades, sus rebaños de ovejas, sus camellos y todo lo que tuvo regresó a él. Job volvió a ser rico, incluso más que antes, y la felicidad por recuperar a sus hijos fue infinita. Pero ahora Job era más sabio, y su fe fue fortalecida al crear un vínculo estrecho con Dios. Pasó de ser el hombre más desgraciado del mundo por culpa de Satanás a ser el siervo de Dios más bendecido y afortunado. Por otro lado, los amigos de Job, Elifaz, Zofar y Bildad, fueron reprendidos por Dios. El castigo fue por haber hablado mal de Job, por haberlo juzgado como si tuvieran el permiso de hacerlo. El gran mensaje. ¿Se debe creer en Dios aun cuando todo está mal? Es lo que muchos se preguntan. Es una de las razones por las que muchos se alejan del Señor. Pero tal como Job le preguntó a su esposa, ¿pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así como esperamos recibir el bien de Dios, hay que estar dispuestos a soportar el mal, siempre recordando y confiando en el plan de Dios, el cual nunca puede estar equivocado. Lo sorprendente de esta historia es que Dios nunca le revela la razón de sus desgracias a Job. Nunca menciona la apuesta con Satanás. Lo único que hace es enseñarle un poco sobre el mundo divino y de sus obras. Fue suficiente para Job. Y hay que aclarar que la única razón por la que Job pudo soportar toda la desgracia que Satanás le puso sobre los hombros fue que Dios siempre estuvo a su lado. Lo fortalecía con su mano invisible. Job no lo sabía en ese entonces, pero Dios con su omnipresencia siempre estuvo junto a él. De la misma manera que nos acompaña a todos nosotros en los buenos y malos momentos. Nunca lo dudes ni por un instante. Dios siempre va a estar ahí, a tu lado, dándote fuerzas y consuelo, aunque no lo sepas, aunque no lo pidas. Dios es nuestro Padre y Dios nunca abandona a sus hijos. No hay dudas de que Job fue un gran hombre, uno de los mejores que jamás haya pisado este planeta, y es que sin importar el sufrimiento que Satanás le causó, siempre mantuvo su fe y su lealtad con el Señor. Esperamos que este video te haya ayudado para fortalecer tu fe o reconectarte con ella. Nunca olvides que Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas, que generalmente no vamos a comprender hasta acercarnos a nuestro destino.